Crees que conoces a esa persona. Crees que después de todos los meses o años que pasaron juntos, después de todas las promesas susurradas en la oscuridad y de los planes de futuro que construyeron, tienes un mapa exacto de su alma. Pero te equivocas. La persona que tienes en tu mente, esa versión idealizada que te amaba y te protegía, ha muerto. Ha sido reemplazada por un desconocido frío, distante y calculador que parece no tener ni un gramo de empatía por tu dolor. Y esa desconexión, esa imposibilidad de conciliar la imagen de quien era con quien es ahora, es lo que te está volviendo loco. Te preguntas cómo es posible que alguien pase de decirte «eres el amor de mi vida» a tratarte como si fueras un extraño molesto en cuestión de días. Te preguntas si todo fue una mentira. Te preguntas si alguna vez le importaste de verdad. Estás intentando resolver un rompecabezas emocional con piezas que ya no encajan. Y mientras lo haces, te estás destruyendo a ti mismo. La verdad que tu cerebro se niega a aceptar es que tu ex no está operando bajo la misma lógica emocional que tú. Tú estás en el duelo, él o ella está en la supervivencia del ego. Tú estás buscando conexión, ellos están buscando justificación. Y lo que voy a revelarte hoy es el código fuente de su comportamiento actual. Vamos a entrar en los rincones oscuros de su psicología para que entiendas fase por fase, pensamiento por pensamiento, qué está ocurriendo realmente detrás de ese muro de silencio o de esa frialdad aparente. Entender su mente no es una herramienta para manipularlos y que vuelvan, es la única herramienta real para que tú puedas soltar. Porque no se puede dejar ir lo que no se comprende. Si sigues pensando que es un misterio, seguirás obsesionado. Pero si entiendes que es un mecanismo biológico predecible y casi robótico, el hechizo se rompe. Prepárate porque vamos a encender la luz en la habitación oscura de su mente, y lo que vas a ver cambiará para siempre la forma en que interpreta su comportamiento. Para empezar a decodificar su mente, tienes que entender el concepto de la narrativa reescrita. El cerebro humano tiene una necesidad imperiosa de coherencia. No podemos vivir pensando que somos los villanos de la historia. Nadie se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice, hoy voy a ser una mala persona y voy a destrozar el corazón de quien me ama sin motivo. Eso generaría demasiada culpa y disonancia cognitiva. Por lo tanto, para poder dejarte y seguir durmiendo por las noches, tu ex ha tenido que reescribir la historia de vuestra relación. Ha tenido que crear un relato interno donde la ruptura no solo era necesaria, sino inevitable. En su mente, durante las semanas o meses previos al final, empezó a recopilar pruebas en tu contra. Esto se llama sesgo de confirmación negativo. De repente, tus chistes ya no eran graciosos, eran molestos. Tu preocupación ya no era amor, era control. Tus necesidades ya no eran válidas, eran una carga. Su cerebro empezó a filtrar la realidad para ver solo aquello que justificara su deseo de huir. Tú no estabas luchando contra la realidad, estabas luchando contra una película editada que se reproducía exclusivamente en su cabeza. En este momento, ellos se aferran a esa narrativa negativa como a un salvavidas. Necesitan creer que eras lo peor, o que no eran compatibles, o que tú tenías la culpa de su infelicidad. Porque si soltaran esa narrativa, tendrían que enfrentar el dolor de haber perdido a alguien valioso. Y su ego, ahora mismo, no está preparado para ese dolor. Por eso son fríos. Su frialdad es el muro que protege su narrativa. No te están atacando a ti, están defendiendo su versión de los hechos. Ahora hablemos de lo que sienten inmediatamente después de la ruptura. Tú sientes devastación. ¿Qué sienten ellos? Alivio. Y sé que esto es como un puñal en el estómago, pero es pura neuroquímica. Mantener una relación de la que ya te has desconectado emocionalmente es agotador. Requiere fingir, requiere energía, requiere reprimir la verdad. Es como sostener una pelota de playa bajo el agua. En el momento en que rompen contigo, sueltan la pelota. La presión desaparece. Sus niveles de cortisol bajan drásticamente. Ese alivio se siente como euforia. Por eso los ves saliendo de fiesta, subiendo fotos sonriendo, haciendo cosas que antes no hacían. Tú interpretas eso como «nunca me quiso, ya me superó». Error. No te han superado. Simplemente están drogados con la dopamina de la libertad recuperada. Es una fase temporal. Es el efecto rebote. Están disfrutando de la ausencia de responsabilidad emocional hacia ti. Pero aquí está la trampa de su mente.
creen que ese alivio es felicidad permanente. Creen que el problema eras tú y que al eliminarte de la ecuación su vida será perfecta. No se dan cuenta de que el alivio es solo la ausencia de estrés, no la presencia de satisfacción genuina. Y el alivio, como cualquier droga, tiene un efecto que se desvanece con el tiempo. Mientras tú estás en el suelo recogiendo los pedazos, ellos están en una nube artificial. Pero las nubes se disipan, y cuando la novedad de la libertad se agota, cuando el silencio en su casa deja de ser paz y se convierte en soledad, su mente empieza a entrar en la segunda fase, una fase mucho más oscura de lo que te imaginas. Aquí es donde entra en juego el concepto de la comparación inevitable. El cerebro humano no sabe valorar las cosas en absoluto, solo en relativo. Valoramos lo que tenemos comparándolo con lo que teníamos o con lo que podríamos tener. Al principio, te comparan con la fantasía de la soltería perfecta. En esa comparación, tú pierdes, porque la fantasía siempre es perfecta. Pero a medida que pasan las semanas, se enfrentan a la realidad del mercado de citas. Se enfrentan a citas aburridas, a personas que no les entienden, a conexiones superficiales. Y entonces, su mente empieza a compararte a ti con esa realidad decepcionante. Empiezan a recordar que tú sabías exactamente cómo les gustaba el café, que tú te reías de sus bromas estúpidas, que tú estabas ahí cuando estaban enfermos. La narrativa negativa que construyeron empieza a tener grietas. Pero, y esto es crucial, para que esta fase de duda se active en su mente, tiene que haber un ingrediente fundamental: tu ausencia. Si tú sigues ahí, mandando mensajes, dando likes, preguntando a sus amigos o intentando ser amigos, le impides a tu cerebro sentir la pérdida. Les regalas lo mejor de ti, tu validación y atención, sin que tengan que pagar el precio, el compromiso. En su mente piensan: tengo mi libertad y además tengo a mi ex como red de seguridad. Soy un genio. Para entender su mente, tienes que entender que el ser humano solo extraña lo que no tiene. Si te tienen, no te extrañan. Si estás presente, no eres un recuerdo, eres una molestia o una opción segura. Tienes que convertirte en un fantasma para que su mente pueda empezar a buscarte. Para empezar a decodificar su mente, tienes que entender el concepto de la narrativa reescrita. El cerebro humano tiene una necesidad imperiosa de coherencia. No podemos vivir pensando que somos los villanos de la historia. Nadie se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice: hoy voy a ser una mala persona y voy a destrozar el corazón de quien me ama sin motivo. Eso generaría demasiada culpa y disonancia cognitiva. Por lo tanto, para poder dejarte y seguir durmiendo por las noches, tu ex ha tenido que reescribir la historia de vuestra relación. Ha tenido que crear un relato interno donde la ruptura no solo era necesaria, sino inevitable. En su mente, durante las semanas o meses previos al final, empezó a recopilar pruebas en tu contra. Esto se llama sesgo de confirmación negativo. De repente, tus chistes ya no eran graciosos, eran molestos. Tu preocupación ya no era amor, era control. Tus necesidades ya no eran válidas, eran una carga. Su cerebro empezó a filtrar la realidad para ver solo aquello que justificara su deseo de huir. Tú no estabas luchando contra la realidad, estabas luchando contra una película editada que se reproducía exclusivamente en su cabeza. En este momento, ellos se aferran a esa narrativa negativa como a un salvavidas. Necesitan creer que eras lo peor, o que no eran compatibles o que tú tenías la culpa de su infelicidad. Porque si soltaran esa narrativa, tendrían que enfrentar el dolor de haber perdido a alguien valioso, y su ego, ahora mismo, no está preparado para ese dolor. Por eso son fríos. Su frialdad es el muro que protege su narrativa. No te están atacando a ti, están defendiendo su versión de los hechos. Ahora, hablemos de lo que sienten inmediatamente después de la ruptura. Tú sientes devastación. ¿Qué sienten ellos? Alivio. Y sé que esto es como un puñal en el estómago, pero es pura neuroquímica. Mantener una relación de la que ya te has desconectado emocionalmente es agotador. Requiere fingir, requiere energía, requiere reprimir la verdad. Es como sostener una pelota de playa bajo el agua. En el momento en que rompen contigo, sueltan la pelota. La presión desaparece. Sus niveles de cortisol bajan drásticamente. Ese alivio se siente como euforia. Por eso los ves saliendo de fiesta, subiendo fotos sonriendo, haciendo cosas que antes no hacían. Tú interpretas eso como: nunca me quiso, ya me superó. Error.
No te han superado, simplemente están drogados con la dopamina de la libertad recuperada. Es una fase temporal, es el efecto rebote. Están disfrutando de la ausencia de responsabilidad emocional hacia ti. Pero aquí está la trampa de su mente. Creen que ese alivio es felicidad permanente. Creen que el problema eras tú y que al eliminarte de la ecuación, su vida será perfecta. No se dan cuenta de que el alivio es solo la ausencia de estrés, no la presencia de satisfacción genuina. Y el alivio, como cualquier droga, tiene un efecto que se desvanece con el tiempo. Mientras tú estás en el suelo recogiendo los pedazos, ellos están en una nube artificial. Pero las nubes se disipan, y cuando la novedad de la libertad se agota, cuando el silencio en su casa deja de ser paz y se convierte en soledad, su mente empieza a entrar en la segunda fase, una fase mucho más oscura y compleja de lo que te imaginas. Aquí es donde entra en juego el concepto de la comparación inevitable. El cerebro humano no sabe valorar las cosas en absoluto, solo en relativo. Valoramos lo que tenemos comparándolo con lo que teníamos, o con lo que podríamos tener. Al principio, te comparan con la fantasía de la soltería perfecta. En esa comparación, tú pierdes, porque la fantasía siempre es perfecta. Pero a medida que pasan las semanas, se enfrentan a la realidad del mercado de citas. Se enfrentan a citas aburridas, a personas que no les entienden, a conexiones superficiales. Y entonces, su mente empieza a compararte a ti con esa realidad decepcionante. Empiezan a recordar que tú sabías exactamente cómo les gustaba el café, que tú te reías de sus bromas estúpidas, que tú estabas ahí cuando estaban enfermos. La narrativa negativa que construyeron empieza a tener grietas. Pero, y esto es crucial, para que esta fase de duda se active en su mente, tiene que haber un ingrediente fundamental: tu ausencia. Si tú sigues ahí, mandando mensajes, dando likes, preguntando a sus amigos o intentando ser amigos, le impides a su cerebro sentir la pérdida. Les regalas lo mejor de ti, tu validación y atención, sin que tengan que pagar el precio, el compromiso. En su mente piensan: tengo mi libertad y además tengo a mi ex como red de seguridad. Soy un genio. Para entender su mente, tienes que entender que el ser humano solo extraña lo que no tiene. Si te tienen, no te extrañan. Si estás presente, no eres un recuerdo, eres una molestia o una opción segura. Tienes que convertirte en un fantasma para que su mente pueda empezar a buscarte. Si historias como esta te apasionan y sientes que por fin alguien te está dando el mapa para navegar el laberinto de las relaciones humanas sin mentiras piadosas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita ahora mismo para no perderte las próximas herramientas psicológicas que vamos a revelar. Sigamos profundizando en la paradoja de la curiosidad. La mente de tu ex es, ante todo, curiosa y egocéntrica. Aunque te hayan dejado, su ego asume que tú sigues orbitando a su alrededor. Asumen que estás llorando por los rincones. Esa asunción les da poder y tranquilidad. Cuando tú desapareces del mapa, cuando aplicas el contacto cero de verdad, provocas un cortocircuito en su sistema de predicción. Su cerebro lanza una señal de error. ¿Dónde está? ¿Por qué no me busca? ¿Ya no le importo? De repente, la narrativa cambia. Ya no son ellos los que huyen de ti. Ahora sienten que tú te estás escapando de ellos. Y la psicología humana dicta que deseamos lo que se nos escapa. Empiezan a sentir un tipo de ansiedad muy específica, la ansiedad de la pérdida de control. Hasta ese momento, controlaban la ruptura, controlaban los tiempos. Ahora, el control está en el aire, y eso les aterra. Empezarán a tocar la puerta, verán tus historias, quizás te den un like, quizás te manden un mensaje banal sobre un objeto olvidado o un asunto trivial. No te equivoques, esto no es amor, esto no es arrepentimiento, esto es control de daños. Su mente está intentando verificar si todavía tiene acceso a ti. Quieren ver si al pulsar el botón tú saltas. Si contestas rápido y emocionado, les confirmas que siguen teniendo el poder, se tranquilizan y vuelven a alejarse. Para hackear su mente en este punto, tienes que entender que su interés es frágil. Es como una llama pequeña. Si le echas un tronco enorme de amor y desesperación, la apagas. Necesitas aire, necesitas indiferencia. Hablemos ahora de la culpa.
Es un sentimiento que habita en la mente de tu ex, pero no de la forma que tú crees. No se sienten culpables por haberte dejado, se sienten culpables por hacerte daño. Y esa culpa es una barrera para que vuelvan. Muchas veces no te contactan no porque no te echen de menos, sino porque la vergüenza de haberte lastimado es más fuerte que su deseo de hablar contigo. Su mente les dice, si le escribo, le voy a dar falsas esperanzas y le haré más daño. Soy una mala persona. Para evitar sentirse como los malos de la película, evitan el contacto. Tú interpretas su silencio como odio o indiferencia absoluta, pero a menudo es cobardía y autoprotección. No quieren enfrentar el espejo de tu dolor porque en ese espejo se ven feos. Prefieren la distracción para no tener que lidiar con su propia conciencia. Y aquí entra el mecanismo de defensa más potente, la racionalización defensiva. Cuando empiezan a sentir nostalgia, cuando una canción les recuerda a ti, su cerebro entra en modo de defensa. No, no le extrañas, recuerda lo mucho que discutíais. No, no le escribas, recuerda que te asfixiaba. Luchan activamente contra los buenos recuerdos porque los buenos recuerdos son peligrosos para su decisión. Es una guerra civil dentro de su cabeza. Una parte quiere la comodidad de lo conocido, tú, y otra parte quiere mantener la coherencia de la ruptura. ¿Quién gana esa guerra? Gana la parte que recibe más evidencia. Si tú apareces llorando y rogando, le das evidencia a la parte que dice, hiciste bien en dejarle, es inestable. Si tú apareces brillando, feliz, independiente y misterioso, le das evidencia a la parte que dice, quizás cometiste un error terrible. Tu trabajo no es convencerles con palabras. Tu trabajo es ser la evidencia viviente de su error. Hay un fenómeno fascinante llamado el efecto de desvanecimiento del afecto. Los estudios muestran que, con el tiempo, las emociones negativas asociadas a los recuerdos se desvanecen más rápido que las emociones positivas. Esto significa que, biológicamente, el tiempo juega a tu favor si no interfieres. El enfado que sentían, el agobio, la frustración, todo eso se diluye químicamente con el paso de los meses. Lo que queda, lo que resiste, es la conexión, la risa, la intimidad. Su mente, de forma natural, empezará a pulir el pasado. Empezarán a olvidar por qué era tan urgente irse y empezarán a recordar por qué era tan bonito quedarse. Pero este proceso se detiene cada vez que fuerzas una interacción negativa. Si peleas, si reclamas, reinicias el reloj de la negatividad. Tienes que dejar que su cerebro haga la limpieza automática. Tienes que permitir que la nostalgia haga su trabajo sucio. Ahora abordemos el tema de las nuevas personas, los relaciones rebote. Si tu ex empieza a salir con alguien inmediatamente, tu mente explota. Piensas que te han reemplazado. Piensas que esa nueva persona tiene todo lo que tú no tenías. La realidad en la mente de tu ex es muy distinta. Esa nueva persona no es un gran amor, es un analgésico. Tu ex tiene un vacío, un dolor y una incomodidad por la ruptura, incluso si él o ella la inició. En lugar de procesar ese dolor, busca taparlo con la dopamina de alguien nuevo. Es una tirita sobre una herida de bala. Al principio funciona. Hay novedad, hay sexo, hay distracción, pero la nueva persona no tiene la historia. No tiene los códigos internos, no tiene la profundidad de intimidad que teníais vosotros. Inevitablemente empezarán a comparar, y en esa comparación la novedad pierde contra la familiaridad profunda. Cuando la nueva persona haga algo molesto, y lo hará porque es humana, su mente pensará automáticamente, mi ex nunca hacía esto, o con mi ex esto era más fácil. Te conviertes en el fantasma en su nueva relación. Estás presente en su ausencia, y cuanto más intenten forzar la felicidad con el nuevo, más evidente se hace el vacío que dejaste. No compitas, no te compares. Déjalos que se estrellen contra la realidad de que nadie eres tú. Hay una verdad incómoda sobre la mente de tu ex que debes saber. Su respeto por ti está directamente ligado a tu capacidad de vivir sin ellos. Si sienten que tu vida se ha detenido, que eres un satélite sin planeta, te tienen lástima. Y la lástima es el antídoto del deseo. No puedes desear a alguien por quien sientes pena.
Pero si sienten que tu vida ha acelerado, que estás creciendo, que eres un tren a alta velocidad que no espera pasajeros, entonces sienten admiración. Y la admiración es la base del deseo y del arrepentimiento. Quieren sentir que perdieron algo valioso. Si tú te tiras al suelo para que te pisen, no pareces valioso, pareces una alfombra. Si te mantienes erguido, digno y enfocado en tu propio camino, pareces un premio que se les escapó de las manos. La mente de tu ex no es un bloque de hormigón inmovible. Es un fluido en constante cambio, influenciado por sus hormonas, por sus experiencias diarias y sobre todo por la información, o la falta de ella, que tienen sobre ti. Ellos esperan que tú seas una constante. Esperan que tú seas el puerto seguro al que pueden volver si el mar se pone feo. Tu misión es dinamitar ese puerto. Tienes que demostrarles que la puerta no está abierta, que el barco zarpó. Cuando se dan cuenta de que la puerta no está abierta, es cuando empiezan a golpearla. Es la psicología de la escasez. Solo valoramos el agua cuando el pozo se seca. Tú has sido un océano abundante y ahora debes convertirte en un desierto para ellos. Llegará un momento, quizás en unos meses, donde su mente pasará de la justificación a la duda existencial. Se preguntarán si son capaces de amar. Se preguntarán si encontrarán a alguien que les aguante como tú. Se enfrentarán a sus propios demonios, esos que intentaban callar dejándote a ti. Y en ese momento de vulnerabilidad es muy probable que te busquen, pero aquí es donde tú tienes que ser más inteligente que tu corazón. Cuando vuelvan, no volverán por amor al principio, volverán por ego, volverán para calmar su ansiedad, volverán para ver si todavía son tuyos. Si les abres la puerta de par en par, si les das todo lo que quieren sin que se lo ganen, su man te dirá, ah, perfecto, falsa alarma, sigue siendo mío, y se volverán a ir. Para entender su mente, tienes que entender que son como niños probando límites. Si no hay consecuencias por sus actos, no hay aprendizaje. La ruptura debe tener consecuencias reales. La pérdida debe ser real. Si vuelven, tienen que encontrarse con una muralla, no con una alfombra. Tienen que encontrarse con alguien que se quiere a sí mismo más que los quiere a ellos. Eso es lo único que puede resetear su percepción de ti y transformar el alivio en respeto y el cariño en obsesión. Deja de intentar leer sus pensamientos a través de sus likes. Deja de interpretar sus canciones en Spotify. Todo eso es ruido. Lo único que importa son los hechos. Y el hecho es que hoy no están aquí. Acepta esa realidad. Abrázala. Úsala para construirte una vida tan espectacular que cuando miren atrás, y mirarán, se deslumbren. Haz que se pregunten qué demonios estaban pensando cuando te dejaron ir. No se trata de venganza, se trata de justicia poética. Se trata de que entiendan, a través de tu ausencia, lo que nunca pudieron entender a través de tu presencia, que eras único, que eras valioso y que eras una oportunidad que no se repite 2 veces en la vida. Entender su mente es útil, pero dominar la tuya es vital. Deja de obsesionarte con lo que piensan ellos y empieza a obsesionarte con lo que piensas tú de ti mismo. Porque al final del día, la única persona que va a estar contigo hasta el último suspiro eres tú. Asegúrate de que esa persona sea alguien que admires, alguien fuerte, alguien que no necesita migajas porque sabe hornear su propio pan. Su mente es un caos de dudas y justificaciones. La tuya debe ser un templo de claridad y propósito. Deja que ellos se confundan. Tú mantente firme y verás cómo tarde o temprano la gravedad de tu propio valor atraerá todo lo que te pertenece, ya sea ellos transformados o alguien mucho mejor que ni siquiera podías imaginar.